¿Sabías que hay ciertos rosarios que nunca deberías guardar en tu hogar? Aunque muchas personas creen que todos los rosarios son iguales, el Padre Pío reveló algo impactante sobre ciertos colores que pueden traer consigo perturbaciones espirituales y alejar la presencia de Dios en el hogar. No se trata de superstición ni de miedo, sino de la importancia de mantener los objetos sagrados con la debida reverencia y cuidado. En este vídeo, exploraremos la advertencia del Padre Pío sobre los 3 colores de rosarios que jamás deberíamos tener en casa, las razones detrás de esta revelación y cómo podemos asegurarnos de que nuestro hogar sea un refugio de fe, paz y bendiciones. Antes de continuar, quiero invitarte a participar con un acto de fe. Si deseas que tu hogar esté protegido por la luz de Dios y libre de toda influencia negativa, escribe en los comentarios: Señor, bendice mi hogar y protégelo con tu luz. Este pequeño gesto fortalecerá tu conexión con la oración y con la protección divina. Acompáñanos hasta el final del vídeo para descubrir cuáles son los colores que el Padre Pío recomendaba evitar y qué podemos hacer para asegurarnos de que el rosario sea un verdadero canal de bendiciones para nuestras vidas. El Padre Pío llamaba al rosario su arma, y esta no era una afirmación simbólica, sino una convicción profunda basada en su experiencia espiritual. Para él, el rosario tenía el poder de proteger el alma contra las tentaciones, fortalecer la fe y repeler las fuerzas del mal. Consideraba que cada Ave María era como una flecha dirigida al cielo, capaz de alcanzar la misericordia divina y desatar gracias poderosas sobre quien lo rezara con fe. A lo largo de su vida, recomendó esta oración a todos sus fieles, asegurando que la Virgen María nunca abandonaría a aquellos que recurren a ella a través del rosario. Él mismo rezaba incontables rosarios al día, confiando en que esta devoción era la llave para recibir bendiciones y para mantener la paz en el corazón y en el hogar. Más allá de ser una simple práctica devocional, el Padre Pío insistía en que el rosario debía ser verdaderamente bendecido y utilizado con fe. No era suficiente poseer uno. Era fundamental que el rosario hubiera sido consagrado por un sacerdote, pues la bendición sacerdotal lo transformaba en un objeto de protección espiritual. Explicaba que un rosario bendecido es una herramienta de intercesión que aleja influencias negativas y nos conecta con la gracia divina. Sin embargo, advertía que un rosario usado sin devoción o con propósitos incorrectos podía perder su poder espiritual y convertirse en un objeto común sin significado sagrado. El Padre Pío promovía el rezo del rosario como una protección para el alma y para el hogar. En sus enseñanzas, aseguraba que quienes rezaban el rosario con devoción recibían una especial cobertura de la Virgen María, quien intercede ante Dios por sus hijos con amor y misericordia. Esta oración, según él, tenía el poder de purificar el alma y de traer paz a los lugares donde se recitaba con frecuencia. En varias ocasiones, aconsejaba a sus fieles colocar un rosario en la entrada de la casa o bajo la almohada como un símbolo de fe y protección espiritual. Otra de sus enseñanzas clave era que el rosario debía rezarse con un propósito claro y con plena conciencia de su significado. No se trataba de repetir palabras de manera automática, sino de meditar profundamente en los misterios de la vida de Cristo y la Virgen María. Explicaba que quien reza con fe y atención encuentra respuestas en su vida, recibe consuelo en momentos difíciles y experimenta una mayor cercanía con Dios. Por eso, insistía en que cada persona debía hacer del rosario un hábito diario, ofreciéndolo como un acto de amor y confianza en la Madre Celestial. El Padre Pío nos dejó el legado de un rosario entendido no como un objeto decorativo, sino como un arma espiritual de poder incalculable. Nos enseñó que, si lo utilizamos correctamente y con devoción, se convierte en una fuente de bendiciones y protección. Sin embargo, también advertía que no todos los rosarios son adecuados para la oración y que algunos pueden traer consigo influencias negativas. Esto nos lleva a la siguiente enseñanza del Padre Pío: los 3 colores de rosarios que nunca deberíamos tener en nuestro hogar.
El Padre Pío advertía que no todos los rosarios son iguales y que, aunque la oración en sí misma es poderosa, el objeto que utilizamos también tiene un significado espiritual. Según sus enseñanzas, existen 3 colores de rosarios que jamás deberíamos tener en casa, pues pueden estar vinculados a influencias que afectan negativamente la vida espiritual. Aunque muchas personas eligen rosarios por su apariencia o belleza, es fundamental conocer su simbolismo y asegurarse de que no contradicen los principios de la fe cristiana. El primer color que el Padre Pío advertía evitar es el negro totalmente opaco o mate, sin brillo y sin ningún símbolo sagrado. Explicaba que el negro, aunque en algunos casos representa la sobriedad y el luto, también puede estar asociado con prácticas oscuras y supersticiones. En algunos círculos, ciertos rosarios negros han sido utilizados para fines esotéricos o rituales ajenos a la fe cristiana. Advertía que, si un rosario de este color genera incomodidad o extrañas sensaciones al tocarlo o usarlo en oración, es mejor evitarlo y reemplazarlo por uno bendecido y con un significado más claro dentro de la tradición católica. El segundo color que se debe evitar es el rojo intenso con tonalidades oscuras. Aunque el rojo en el cristianismo simboliza la sangre de Cristo y el sacrificio, también puede estar ligado a energías que alteran la tranquilidad espiritual si su uso no es el adecuado. Algunos rosarios de este color han sido asociados con prácticas ajenas a la fe, y en algunos testimonios, personas han sentido incomodidad al rezar con ellos. El Padre Pío recomendaba discernir cuidadosamente si un objeto sagrado transmite paz o si, por el contrario, genera inquietud en el alma. Si un rosario rojo causa desasosiego o se siente extraño en el hogar, es mejor no guardarlo. El tercer color que el Padre Pío advertía evitar es el verde fosforescente o brillante, especialmente aquellos que parecen fabricados más como un adorno que como un objeto de devoción. Algunos rosarios de este tipo han sido producidos sin un propósito religioso claro, y en ciertos casos, se han encontrado en tiendas de artículos esotéricos o en lugares donde se promueven energías no alineadas con la fe cristiana. El Padre Pío enseñaba que los objetos religiosos deben ser tratados con respeto y dignidad, y cuando un rosario se asemeja más a un objeto decorativo o a un amuleto, puede perder su verdadero significado espiritual. El Padre Pío insistía en que no se trata de tener miedo a los colores, sino de discernir qué objetos realmente fortalecen nuestra fe y cuáles podrían generar confusión. En varias ocasiones, recomendaba a los fieles que, si tenían dudas sobre un rosario en particular, lo llevaran a bendecir y pidieran discernimiento en la oración. Además, aconsejaba confiar en el Espíritu Santo para identificar si un objeto sagrado realmente transmite la presencia de Dios o si, por alguna razón, no es adecuado para la devoción personal. El Padre Pío nos dejó la enseñanza de que los rosarios deben elegirse con devoción y respeto, evitando aquellos que puedan estar ligados a influencias espirituales dudosas. Recomendaba elegir rosarios con colores tradicionales como el blanco, azul o marrón, y asegurarse de que fueran bendecidos antes de ser utilizados. En el próximo segmento, hablaremos sobre las consecuencias espirituales de tener estos rosarios en casa y cómo identificar si un objeto está afectando la armonía de tu hogar. El Padre Pío enseñaba que los objetos religiosos no son simples adornos ni accesorios, sino que tienen un impacto espiritual real en quienes los poseen y en el hogar donde se encuentran. Según sus advertencias, algunos rosarios, especialmente aquellos que no han sido bendecidos o que provienen de fuentes dudosas, pueden traer consigo perturbaciones espirituales que afectan el bienestar del hogar. Existen numerosos testimonios de personas que, tras haber recibido o comprado rosarios de los colores mencionados anteriormente, comenzaron a notar cambios inexplicables en la atmósfera de su casa. Inquietud, insomnio, discusiones constantes entre los miembros de la familia, en algunos casos, una sensación de opresión que no tenía explicación lógica.
El Padre Pío también hablaba de cómo ciertos objetos pueden ser utilizados con fines distintos a los de la fe verdadera, sin que las personas lo sepan, llevar consigo una carga espiritual negativa. En sus confesiones y encuentros con los fieles, relató casos de personas que experimentaban un distanciamiento repentino de la oración y una pérdida de paz interior después de introducir ciertos objetos en sus hogares. Es por eso que él insistía en que no todo lo que parece sagrado realmente lo es, y que debemos ser cuidadosos con los objetos religiosos que aceptamos o compramos. Un rosario es un canal de oración y protección, pero si proviene de lugares no apropiados o ha sido fabricado sin la intención de glorificar a Dios, podría carecer de la verdadera gracia espiritual que se espera de él. Otra de las consecuencias de conservar rosarios inadecuados en casa, según el Padre Pío, es que pueden actuar como distracciones espirituales, desviando el propósito real de la oración. Hay quienes, sin darse cuenta, tratan estos rosarios más como un amuleto o un objeto de superstición que como un instrumento de comunicación con Dios. Para él, esto era un grave error, pues convertir el rosario en una especie de talismán sin oración ni devoción genuina es vaciarlo de su verdadero significado. Aconsejaba que, si un objeto religioso causa inquietud o se vuelve más un elemento decorativo que una herramienta de fe, lo mejor es retirarlo del hogar y reemplazarlo por un rosario bendecido y usado con respeto. El Padre Pío también advertía que cuando hay objetos con una carga espiritual negativa en casa, es posible que se note un aumento en las tensiones familiares o incluso una sensación de incomodidad al rezar. Algunos fieles le comentaban que, tras recibir ciertos rosarios de dudoso origen, les costaba más concentrarse en la oración o sentían un peso extraño al sostenerlos. Él recomendaba prestar atención a estos signos y no ignorar las sensaciones del espíritu, pues Dios nos da el don del discernimiento para reconocer que nos acerca a Él y que puede estar interfiriendo en nuestra vida espiritual. El Padre Pío nos enseñó que el rosario es una herramienta poderosa para acercarnos a Dios, pero no todos los rosarios cumplen con esta función si no son utilizados de manera correcta y con fe genuina. Tener en casa un rosario que no ha sido bendecido o que proviene de fuentes dudosas puede afectar el ambiente espiritual del hogar y generar inquietudes innecesarias. Por eso, antes de elegir un rosario, es fundamental asegurarse de que sea un objeto de devoción legítima, bendecido y usado con amor y respeto. Para el Padre Pío, elegir un rosario adecuado no era solo una cuestión estética, sino una decisión espiritual con un profundo impacto en la vida del creyente. Según él, el mejor rosario para la protección espiritual es aquel que ha sido bendecido por un sacerdote y que se utiliza activamente en la oración diaria. No importa el material o el color en sí, sino la intención con la que se usa. Recomendaba que los fieles optaran por rosarios de colores sobrios y tradicionales, como el blanco, el azul o el marrón, que representan la pureza, la devoción mariana y la humildad, respectivamente. Estos colores, según sus enseñanzas, reflejan las virtudes cristianas y son una elección segura para quienes desean fortalecer su fe a través del rosario. Una de las prácticas que el Padre Pío promovía con insistencia era la bendición y consagración del rosario antes de usarlo. Explicaba que un rosario bendecido deja de ser un simple objeto y se convierte en un canal de gracia. Para esto, aconsejaba llevar el rosario a un sacerdote para que lo bendijera con agua bendita y con la intención de proteger al portador. También sugería que, después de la bendición, se hiciera una breve oración personal pidiendo a la Virgen María que ese rosario sea un medio de intercesión y protección. Según sus palabras, un rosario bendecido es una armadura contra las tentaciones y un escudo espiritual que nos mantiene cerca de Dios. Otro consejo que el Padre Pío daba a sus fieles era que colocaran el rosario en lugares estratégicos del hogar. Decía que tener un rosario en la entrada de la casa servía como un recordatorio visible de la fe y como una barrera de protección espiritual contra cualquier influencia negativa.
También recomendaba colocar un rosario debajo de la almohada o cerca de la cabecera de la cama, especialmente para quienes sufrían de insomnio, angustia o pensamientos negativos. Para él, el rosario no solo debía ser una herramienta de oración, sino también un símbolo constante de la presencia de Dios en la vida cotidiana. Además del rosario, el Padre Pío enseñaba que todo el hogar debe estar espiritualmente protegido. Aconsejaba a los fieles que acompañaran la oración con prácticas de purificación, como rociar agua bendita en la casa, especialmente en las puertas y ventanas, y encender una vela bendecida mientras se rezaba el rosario. También insistía en la importancia de tener imágenes de la Virgen María, del Sagrado Corazón de Jesús o de santos en lugares centrales de la casa, para recordar siempre la presencia de lo sagrado en el hogar. El Padre Pío enfatizaba que la mejor protección para un hogar no está solo en los objetos religiosos, sino en la vida espiritual de quienes lo habitan. Un hogar donde se reza, donde se vive en armonía y donde se practica la fe con devoción será, siempre un refugio contra cualquier perturbación. Enseñaba que el rosario, cuando se reza con el corazón y con constancia, no solo protege a la persona que lo sostiene, sino que extiende su gracia a toda la familia. Por eso, su recomendación más importante era clara. No basta con tener un rosario en casa, es necesario rezarlo todos los días con fe y amor. El Padre Pío nos enseñó que los objetos religiosos no deben ser tratados como simples adornos, sino como instrumentos sagrados que nos ayudan a acercarnos a Dios. Para él, el rosario era el arma más poderosa contra el mal, y un medio para recibir innumerables gracias. Sin embargo, advertía que para que el rosario tenga su verdadero efecto espiritual, debe estar bendecido y usarse con devoción. Un rosario sin bendición puede ser un objeto vacío, sin la fuerza protectora que la gracia de Dios otorga a los sacramentales. Por esta razón, recomendaba a los fieles llevar sus rosarios a un sacerdote para que fueran bendecidos y consagrados para su propósito divino. Además de la bendición sacerdotal, el Padre Pío aconsejaba hacer una oración personal para consagrar el rosario al servicio de Dios. Esta oración, hecha con fe y entrega, refuerza la intención de que el rosario sea un puente entre nuestra alma y el cielo. A continuación, una oración inspirada en sus enseñanzas. Señor, bendice este rosario y hazlo un canal de paz, fe y protección en mi vida. Amén. El Padre Pío también insistía en que, para que el rosario tenga un verdadero efecto en la vida de una persona y en su hogar, no basta con poseerlo o rezarlo ocasionalmente. Debe convertirse en un hábito diario, un acto de amor y compromiso con Dios. Él decía que así como alimentamos nuestro cuerpo todos los días, nuestra alma también necesita el alimento de la oración constante. Rezar el rosario diariamente no solo trae paz interior, sino que también transforma el ambiente espiritual de la casa, protegiéndola de influencias negativas y fortaleciendo la fe de quienes la habitan. Otra enseñanza clave del Padre Pío era la importancia de colocar el rosario en lugares estratégicos del hogar como símbolo de fe y protección. Recomendaba ponerlo en la entrada de la casa, para que al verlo recordemos que Dios debe ser el centro de nuestro hogar. También sugería tener un rosario en el dormitorio, cerca de la cama, como una invitación a la oración antes de dormir y al despertar. Para él, el simple acto de tocar el rosario podía traer consuelo en los momentos de angustia, porque nos recordaba que nunca estamos solos, sino siempre bajo el amparo de la Virgen María. El Padre Pío nos dejó un mensaje claro. El rosario es más que una oración. Es una fuente de gracia y protección. No basta con poseer uno, sino que debemos asegurarnos de que esté bendecido y de que lo usemos con fe. Cuando lo hacemos con devoción, se convierte en una luz para nuestra vida y en un escudo contra todo lo que intente alejarnos de Dios. Si seguimos sus enseñanzas, veremos cómo la paz, la protección y las bendiciones se hacen presentes en nuestro hogar y en nuestro corazón. Si deseas que la Virgen María proteja tu hogar y te guíe en la oración, comenta: María,
Bendice mi hogar y mi rosario. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo más sobre las enseñanzas del Padre Pío. Que su intercesión nos ilumine siempre y que la paz de Dios reine en tu vida.